con poco interés, es que no nos mira como Él nos ve. Él todos sus bienes nos dio por amor, administramos los tesoros de Dios, guardamos su ley como prueba de fe, benditos del Padre así como Él nos ve. Somos pueblo fiel, como Él nos ve, ricos en Dios y somos hijos del reino, así es como Él nos ve. Somos pueblo fiel, como Él nos ve, ricos en Dios y somos hijos del reino, así es como Él nos ve, así es como Él nos ve. El hombre nos busca vernos caer, Dios nos levanta y afirma nuestros pies, aunque pecadores nos mira cual fiel, así es como Él nos ve. Ahora me doy por completo al Señor, ya no de palabras que le seguiré, soy hijo del reino, soy hijo del cielo, caminemos todos como Él nos ve. Somos pueblo fiel, como Él nos ve, ricos en Dios y somos hijos del reino, así es como Él nos ve. Somos pueblo fiel, como Él nos ve, ricos en Dios y somos hijos del reino, así es como Él nos ve. Somos pueblo fiel, como Él nos ve, ricos en Dios y somos hijos del reino, así es como Él nos ve. Somos pueblo fiel, como Él nos ve, ricos en Dios y somos hijos del reino, así es como Él nos ve, así es como Él nos ve, así es como Él nos ve. Así como Él nos ¿Cómo ve Dios a los seres humanos? ¿Cómo espera el Señor que tratemos a nuestros semejantes? El Departamento de Mayordomía de la Unión Dominicana presenta el programa Como Él nos ve, una mirada al lado humano de la Iglesia. Un programa donde verás el gran valor que Dios atribuye a cada persona, el trato digno y respetuoso que merece cada ser humano. Como Dios nos ve. Y ya con nosotros, nuestros anfitriones, los pastores Roberto Herrera y Vladimir Polanco. Una bienvenida especial para todos los que con nosotros están participando ahora en el estudio del libro Como Él nos ve. Ahora queremos invitarle a recibir este resumen del capítulo número 8 que lleva por título Pacto o Contrato. Hagamos una oración, pidamos la ayuda de Dios para reflexionar en estas ideas. Querido Padre, en tu nombre comenzamos este estudio deseando tener una revelación de tu persona, de tu carácter, que nos motive a amarte más y a servirte mejor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pacto o contrato es el título, Pastor Polanco, del capítulo 8.
en este libro de Cómo Él nos ve. Y tal vez alguien podría preguntarse, ¿qué relación guarda el tema de los pactos con la idea de intentar hacer un reconocimiento de la opinión, de la opinión que Dios tiene de los seres humanos, de cómo los ve? Y yo tengo la esperanza que en el resumen de hoy podremos quedar con esa respuesta adecuadamente contestada. Y en mi opinión, el tema de los pactos es necesario en esta temática porque a Dios se le conoce fundamentalmente por sus hechos, ¿no? No son las definiciones sobre la persona de Dios las que nos dan la dimensión completa de su carácter, de su persona. De Dios entendemos más debido a su obra creadora y a su obra a través de la historia. Y si hay algo que distingue a Dios a lo largo de la historia, es su predisposición para hacer pactos con los seres humanos. Cuando hablamos de pacto, fundamentalmente hablamos, pastor, de una manera, en este caso divina, de establecer y formalizar una relación con los seres humanos. Y este asunto, esta temática tiene mucho, mucho para enseñarnos de cómo es Dios y de cómo Dios ve la relación con nosotros. Pastor, de hecho, en el capítulo 8, tú comienzas a acercarte a esa temática mirando una similitud bastante fuerte entre los pactos de Dios con su pueblo, con la humanidad y la relación o el pacto matrimonial. ¿Puedes mencionar algo de eso? Una de las metáforas más usadas en la Biblia es la que establece la relación de Dios con el ser humano bajo la figura de una imagen matrimonial. Muchos autores bíblicos en muchos pasajes hacen alusión a este tipo de pacto entre Dios y su pueblo. Me gustaría compartir con ustedes algunos de esos pasajes. El primero es Isaías 54, 5 y 6. Isaías 54, 5 y 6. El profeta dice, porque el que te hizo, o sea, tu creador, te toma por esposa. Su nombre es Señor Todopoderoso. Tu Redentor es el Santo de Israel. Como mujer abandonada y abatida, te vuelve a llamar el Señor. Como a esposa de juventud repudiada. Me llama mucho la atención aquí que el Señor decide hacer un pacto con el pueblo, pero la imagen que Dios utiliza no es la imagen de una señorita pura, virgen, con buena simetría física, en el mejor momento de su vida. No, Dios decide hacer un pacto con su pueblo, pero Él dice, tú eras una mujer que fuiste repudiada, ya tu juventud se había perdido. Y aún a pesar de esa condición, Dios le dice al pueblo, te tomo por esposa. En ese momento, Israel estaba atravesando el fuego del cautiverio. Y ustedes saben, cuando viene la adversidad, siempre hay gente que viene y te dice, eso es porque Dios te abandonó, tú estás pagando por tu pecado, es porque el Señor ya no quiere nada contigo, es porque el Señor te repudió. Y viene la gente y nos llena la cabeza de ideas que no son bíblicas. Y cuando la gente, o esos profetas de aquel entonces comenzaron a decirle al pueblo que eso que le estaba pasando era porque Dios se había separado del pueblo. Dios dice Isaías capítulo 50 versículo 1, que hay un grupo de ustedes que dice que yo repudié a mi pueblo. Entonces miren la pregunta que hace Dios en Isaías 51. ¿Dónde está el acta de divorcio? O sea, si tú dices que yo te abandoné, que yo me separé de ti, que yo te repudié, ¿dónde está el documento legal que certifica que es cierto que yo firmé un divorcio y que ya no tengo relación contigo? No existe eso. Nunca vamos a encontrar a Dios firmando ese documento. Más bien, en Isaías 54, 7 y 8, Dios le dice al pueblo, volveré a unirme contigo, con amor eterno te tendré compasión. Y el versículo 10 dice,
y no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de paz se romperá. Noten cómo Dios concibe la relación contigo y conmigo. Fallamos, caímos, entramos en apostasía, adoramos dioses ajenos, y cuando alguien quiere venir a provocar a Dios y decirle, divórciate de Vladimir, Dios dice, no voy a firmar esa carta, no firmaré el acto de divorcio, más bien tendré más misericordia de Vladimir y volveré a confirmar el pacto con él. La idea esta de un Dios que se resiste al divorcio la encontramos reiterada en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, hablando de la relación de Cristo con la iglesia o con su pueblo, dijo que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Efesios capítulo 5, versículo 25. Y el apóstol dijo que nosotros, en el versículo 30 de ese capítulo 5, que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, de su carne y de su hueso. Y como es un poco como difícil de entender, él aclaró en el verso 32 que se refería con esta imagen a la relación de Cristo con su iglesia. Así, la relación de Cristo con su iglesia es así, o sea, la iglesia es el cuerpo de Cristo. O sea, lo que está tratando de decir el apóstol es, la relación es indisoluble, la relación es inquebrantable. No hay divorcio entre Dios y sus hijos. Y entonces, desde la perspectiva divina, el matrimonio que Él tiene con nosotros, gloria a Dios, el matrimonio que Él tiene con nosotros no admite divorcio. Y escúchelo bien, hermano, hermana. No importa cómo nosotros respondamos a Dios. De hecho, como decía el pastor Polanco, cuando Israel estaba en su peor momento como nación, en el cautiverio, sin identidad, sin país, sin futuro, sin esperanza, lo cual significa que además también estaba en su peor momento en la relación con Dios, aún en ese momento en el cautiverio, Dios nunca abandonó a su pueblo. ¿Y por qué no lo hace? Porque Dios ha establecido un pacto. Y el pacto es que Él siempre va a estar ahí para sus hijos, que nunca Él va a abandonar a sus hijos, aunque han pecado, aunque se han rebelado contra Él. Yo creo, pastor, que esa promesa de Génesis 3:15, ¿no?, de que Dios estaría ahí apoyando a la humanidad caída, a darle la victoria con el pecado y con el enemigo, muestra bastante de ese espíritu de Dios de comprometerse con nosotros, de estar ahí y de no admitir que la relación sufra cambios. Dios nunca rompe su pacto, y por eso es que los pactos de Dios son tan importantes, porque no dependen de nosotros, no es algo que Dios ha negociado con nosotros. El pacto divino no es un negocio entre Dios y nosotros. El pacto divino es la formalización de una promesa que Dios nos ha hecho, que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En tu peor día, Dios está contigo. En tu peor momento, en tus peores errores, Dios no te abandona, porque Él es así. Él es un Dios de pacto, cumple sus pactos y nada ni nadie le hace cambiar, porque Él no sufre alteración en su esencia. Uno de los capítulos quizás más tristes de la Biblia es Ezequiel 16, y por lo general nosotros utilizamos Ezequiel 16 para atacar, para condenar, para juzgar, porque ahí se habla de un pueblo idólatra, de un pueblo rebelde, de un pueblo que abandonó a Dios, de un pueblo que está lleno de pecado. Incluso es comparado con una mujer prostituta que está vestida con suciedades. Y nosotros solemos quedarnos en esa primera parte de Ezequiel y no llegamos hasta el final, pero ese capítulo tan triste
que dice tantas cosas terribles de lo que el pueblo hizo en contra de Dios. Mire cómo termina. Yo quiero que usted busque su Biblia, abra su celular, abra su tablet, preste mucha atención a lo que yo voy a leer ahora en Ezequiel capítulo 16, los versículos 59 y 60. Así ha dicho Jehová el Señor: yo no haré como tú hiciste. No. Yo no haré como tú hiciste, que menospreciaste el juramento para invalidar mi pacto. Antes bien, yo tendré memoria del pacto que concerté contigo en los días de tu juventud y estableceré mi pacto eterno. Esto es maravilloso. Yo me separo de Dios. Yo escupo el rostro de Dios, yo me voy a deleitarme con los pecados que le desagradan a Dios, pero Dios no dice, como Vladimir se separó de mí, yo lo abandono. Como fulano me abandonó, yo también. Como hacemos nosotros. Si Roberto viene y me maja la mano, yo también quiero majarle la mano a Roberto, ojo por ojo y diente por diente. Pero Dios no es así. Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros nos apartamos, cuando nosotros lo abandonamos, Dios dice, yo no soy igual que tú, yo no haré lo mismo. Tú rompiste el pacto, pero ¿sabes qué yo voy a hacer? Yo voy a confirmar el pacto que hice contigo. Es como que, Pastor Herrera, yo quiero alejarme de Dios, sí, y ese es el argumento que Dios utiliza para ir detrás de mí. Sí. O sea, yo me la estoy yendo, sí, y yo no quiero nada contigo y yo rompo el pacto y Dios me dice, es que yo no soy como tú. Pero yo no puedo romperlo. Yo no lo voy a hacer. Sí, es más, mira, yo ahora, sí, tú te estás rebelando contra mí, pero yo ahora estoy confirmando el pacto. Sí. Dios. Y por eso Cristo habla del pastor que sale a buscar a la oveja perdida. Y por eso Cristo dice que el papá sale todos los días a ver si el hijo pródigo vuelve. Porque en todas esas imágenes lo que la Biblia quiere decir es, de parte de Dios, la relación no se rompe. Gloria a Dios, pastor. Porque si fuera por mí, cuántas veces esto se hubiese acabado. Pero nosotros somos lo que somos por la gracia de Dios. Amén. Y porque Él es un Dios de pacto. Quédate ahí, ya volvemos con más ideas de este capítulo, pacto o contrato. Como Él nos ve. Una mirada al lado humano de la Iglesia. Seguimos aquí en Como Él nos ve, capítulo 8, pacto o contrato. Pastor Polanco, hace un ratito hablábamos de esta actitud de Dios increíble, un comportamiento que no es propio de los ambientes nuestros, ¿no? En nosotros funciona que si tú cumples, yo cumplo. Si tú no respetas, pues no cuente con mi respeto. Pero Dios no es así. Amén. Y es maravilloso saberlo debido a que queremos tener una relación con Él. Por eso el pacto había que incluirlo en este libro. Pero pastor, entonces hay que estudiar más esto. ¿Cuán inclusivos son los pactos? Porque en la Biblia encontramos a Dios haciendo pactos con Abraham o con Noé o con David y otros. Pero ¿cuán inclusivo? Y otra cosa es, ¿cuánto duran? Porque queríamos saber si todavía estamos cubiertos por esos pactos. Ese es un punto importante porque quizás alguien que esté leyendo el libro o que esté oyéndonos en este momento pudiera suponer, pero yo estoy fuera del pacto. O sea, el pastor, mire, yo soy homosexual, yo soy lesbiana, yo soy drogadicta, yo era adventista, pero yo me fui de la iglesia. Yo no estoy en la iglesia. Muchas cosas malas. Sí. Yo no estoy incluido. No. Es que no hay nada que tú puedas hacer para que quede excluido. Incluso, a veces cuando pareciera que Dios está haciendo un pacto con una persona, en realidad Dios está haciendo un pacto con todos. Vemos algunos ejemplos. Vaya conmigo al libro de Génesis. Génesis capítulo 6, versículo 18. Encontramos la primera vez que se utiliza la palabra pacto. Algunos dicen que no, que ya hay evidencia de que Dios había hecho un pacto con Adán, pero el término pacto aparece por primera vez en el contexto de la narrativa de Noé. En Génesis 6, 18 dice Dios, hablando con Noé, estableceré mi pacto contigo. Y uno pudiera suponer, bueno, pastor, pero el pacto es con Noé, está muy personalizado. Pero mire lo que dice Génesis 9:16. Me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente.
todo ser viviente. Cuando Dios le dice a Noé, haré un pacto contigo, en Noé estamos incluidos todos. En Génesis también, capítulo 17, Dios le dice a Abraham, Génesis 17:2, haré un pacto contigo. Pero ese contigo no era solo con Abraham. Más adelante en el versículo 7, Dios va a decir, estableceré un pacto contigo y con tu descendencia después de ti, de generación en generación, un pacto perpetuo. Y en Génesis 22 se va a explicar que ese pacto sería una bendición para todas las naciones de la tierra. Entonces, el pacto con Noé, el pacto con Abraham o el pacto davídico, en realidad eran personas que nos estaban representando a nosotros, eran pactos incluyentes. Pero hay un elemento especial del pacto, porque en estos pactos no solamente hay una inclusión de todos, sino que dice que el pacto es eterno, que es perpetuo, que es de generación en generación. La eternidad es un atributo de Dios. Cuando Dios a algo lo llama eterno, lo que Dios le está diciendo es que eso tiene parte de lo que Él es. Cuando la Biblia habla de un pacto que es eterno, Dios lo que está haciendo es con darle a ese pacto una parte de su esencia, de ese atributo de Dios, que es la eternidad. Ahora, el pacto es eterno porque los alcances y los beneficios que tiene van a redundar por la eternidad. Ahora, el signatario humano del pacto, que soy yo, no soy eterno. Yo puedo morir 100 años, 140 años, 900 años, pero muero. Ahora, lo que la Biblia está diciendo al llamar el pacto eterno es que el pacto que Dios hace con el ser humano no termina cuando tú mueres, porque es un pacto eterno. Eso indica entonces, Pastor Herrera, que cuando Dios decide hacer un pacto con usted y conmigo, Dios no está viendo al Herrera, al Vladimir, al lector, al oyente que está enfermo, que está en los últimos momentos de su vida, o que tal vez le quedan 20, 25, 40 años más en esta tierra, pero que va a morir. Dios te está viendo como alguien que va a pasar el resto de su vida en la eternidad. Tremendo. El pacto es eterno, porque lo que el pacto me ofrece a mí es la posibilidad de vivir mucho más allá de los años que voy a experimentar en esta tierra. Así que es como cuando usted va a comprar una casa, usted tiene 70 años, hombre, no te puedo dar un contrato de 40 años porque te vas a morir y no me la vas a pagar. Pero Dios viene y hace contigo un pacto perpetuo, porque Dios dice, es que yo sé que con mi poder y que con mi pacto, si tú mueres, tú volverás a vivir. Entonces, el pacto insinúa que ya Dios nos está viendo a nosotros como hombres y mujeres que viviremos gracias a ese pacto por toda la eternidad. Y es interesante que nosotros en la iglesia hoy día, y en términos generales como seres humanos, esa temática del pacto no es tan común, ni es como muy tratada. De hecho, mientras vemos este capítulo, pienso cuán importante es que estos temas se hablen más, se enseñen más en las iglesias y a las personas en general. Porque es innegable la importancia de los pactos divinos en los capítulos bíblicos, desde el inicio de la Biblia. Si uno le da seguimiento, Dios es un Dios de pactos, porque Dios entendió que no tenía otra forma de relacionarse con nosotros para darnos lo que Él quiere darnos, sus bendiciones, su plenitud, su salvación, que no fuera así, haciendo pactos. Hoy día nosotros manejamos otro tipo de términos, contratos, básicamente, acuerdos. Pero debemos tener mucho cuidado en pensar que cuando la Biblia habla de pactos, de esos pactos bíblicos, confundirlo con lo que nosotros hoy día llamamos contrato. Y de hecho, muchos de nosotros somos víctimas de una mentalidad de contrato en nuestra relación con Dios. ¿Y cuál es el mayor problema de eso? Que como pensamos que lo que hemos hecho es un contrato con Dios, ¿verdad? Yo me entregué a Dios, yo estoy en la iglesia y entonces
como estoy en la iglesia y soy una hija, un hijo de Dios, y yo soy fiel, y yo leo mi Biblia, y yo oro, y yo devuelvo el diezmo, y yo doy ofrenda, entonces Dios es mi Dios, me tiene que cuidar, proteger a mi familia, me tiene que bendecir, mi trabajo, darme dinero, todo. Es un contrato. ¿Y qué ocurre cuando fallamos o nos distraemos de las promesas que le hicimos al Señor? Inmediatamente nos agarra la inseguridad, inmediatamente nos asalta la duda. ¿Estará Dios conmigo todavía? Seguramente ya no me está bendiciendo porque yo fallé, porque no estoy en la iglesia, porque no estoy haciendo las cosas como debo hacer. Tenemos la idea de que la relación con Dios es un contrato, pero la Biblia dice que nosotros nos relacionamos con Dios en base a pactos que Él ha hecho. Hay una diferencia enorme, y el capítulo 8 la muestra, entre un pacto bíblico y un contrato como nosotros lo conocemos hoy día. El pacto bíblico es algo sagrado, es algo que surge como una iniciativa de Dios y que está basado en la decisión soberana de Dios. Los contratos son distintos porque intervienen dos partes y se negocian los términos. En el pacto no hay dos partes. Bueno, hay dos partes, pero no se negocian los términos. En el pacto hay una de las partes que actúa desde una posición de autoridad, de superioridad, y le dice a la otra, esto es lo que va a ocurrir. Y en algunos casos el pacto es incondicional. ¿Qué es la importancia de que Dios se relaciona con nosotros a través de pacto y no de contrato? Que en un pacto, aun si nosotros fallamos, Dios todavía mantiene su fidelidad. Gloria a Dios por eso. Pero si fuera un contrato, los contratos, si una de las partes falla, quedó anulado el contrato. Pero por eso tenemos esperanza, por eso te puedes levantar y orar hoy, pedir perdón y seguir adelante. Por eso puedes decir, estoy fallando en este punto, pero Dios ha tocado mi corazón y quiero retomar mi vida. Me fui de la iglesia, pero quiero volver. Dios me va a recibir porque Él ha prometido hacer eso. Pastor, los pactos, como bien usted lo explica, son asuntos seculares, los contratos, son asuntos comerciales. Los pactos son sagrados. Los contratos tratan de cosas, los pactos con personas. Los contratos estipulan servicios, los pactos hacen compromiso entre las personas. Los contratos se realizan por un periodo de tiempo específico, pero los pactos, debido a que son hechos por Dios, llevan también el sello de su eternidad. Hay un concepto, pastor, que yo quisiera que retomemos antes de concluir este segmento. El pacto de Dios tiene que ver con asuntos sagrados. Tiene que ver con el sábado, que es sagrado. Tiene que ver con las ofrendas, que es sagrado. Tiene que ver con la obediencia a la ley, que es sagrado. Tiene que ver con la devolución del diezmo, que es sagrado. O sea, el pacto no tiene que ver, es que yo tengo una mata de coco y entonces esa mata de coco... No. Yo se la entrego al Señor y el Señor... Tiene que ver es con las cosas que Dios ha llamado santas. Entonces yo no puedo ver mi pacto con Dios como un negocio donde Dios tiene obligatoriamente que darme bendiciones materiales, que Dios da bendiciones materiales. Pero hace poco una hermana me decía, pastor, ¿por qué si yo doy el diezmo, yo soy pobre? ¿Acaso no dice la Biblia que Dios me va a abrir bendición, a derramar bendición hasta que sobreabunde? Y entonces a veces tenemos nosotros ese concepto. Bueno, el diezmo es como una especie de pacto, de contrato, donde yo le devuelvo a Dios diezmo, y Él tiene que multiplicarme muchísimo más lo que yo le di, porque tengo una mente de contrato. Pero esa puerta del cielo que se abre para derramar bendición, no solamente tiene que ver con un mejor trabajo o con un negocio próspero o que te dé la posibilidad de desarrollar una empresa. Esa bendición tiene que ver, dice San Pablo, con las riquezas de la gloria de Dios que nos llegan a través de Cristo. Esa riqueza tiene que ver con ser ricos delante de Dios. Esas puertas del cielo que se abren con bendiciones, sobre todo son bendiciones espirituales, porque la esencia del pacto es espiritual. Es lo espiritual. Entonces, no podemos creer que porque algo material no nos llegó es porque Dios falló al pacto. No. Tremendo. Dios puede estar y siempre cumplirá el pacto en tu vida
pero no siempre eso se va a traducir en una especie de negocio donde el Señor está haciendo un contrato contigo. Tenemos que entender esa naturaleza del pacto. El pacto tiene que ver con lo espiritual. Por eso hay mucha gente que es pobre, a pesar de ser fiel a Dios, es pobre, pero dijo Jesús, pero son ricos delante de Dios. Son bendecidos. Son ricos delante de Dios. Y hay gente que es rica y es pobre. Que dice Deuteronomio que esa riqueza se la dio el Señor. Sí. El Señor lo bendijo. Sí. Y que es pobre delante de Dios. Sí, porque entonces, no la usaron bien. El pacto tiene que ver más con lo espiritual y no con lo material. Qué maravilla. Vamos a volver en el próximo segmento para ir aplicando un poco de estos mensajes a la vida de cada uno de nosotros. Siga ahí. Como Él nos ve, una mirada al lado humano de la Iglesia. Aquí seguimos emocionados con el capítulo 8 del libro Como Él nos ve, pacto o contrato. Pastor Vladimir, he quedado muy impresionado con esa idea final de otro segmento, ¿no? El pacto es asunto espiritual, ¿no? Lo que garantiza el pacto no es fundamentalmente cosas materiales, es la presencia de Dios. Es que Dios va a estar ahí siempre. Y si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Qué lindo, ¿no? Yo creo que, como dije, hay que seguir estudiando este tema. Ahora, hay algo que en el capítulo usted hizo referencia, pidiendo que nos fijáramos en la fórmula o la forma como el pacto se presenta en la Biblia. ¿Por qué es importante ver la fórmula del pacto? Ya, yo les recomendaría a nuestros amigos que puedan leer la página 118 hasta la 120 del libro, donde se da un poquito más de detalles de lo que vamos a abordar ahora. Pero esto es clave porque la fórmula del pacto, que es una expresión que se va repitiendo siempre en un contexto de pacto, nos dice a nosotros qué es lo que está en juego en ese pacto que Dios está realizando con el ser humano. Por ejemplo, el libro de Nehemías, capítulo 9, Nehemías habla del llamamiento que Dios le hace a Abraham. Y en Nehemías 9:7, Dios dice que Dios llamó a Abraham para hacer un pacto con él. Ahora, cuando ese pacto es estudiado en Génesis 17, vamos a ver que el pacto que Dios hace con Abraham es esta. Génesis 17, versículo 7. Dios escoge a Abraham para ser tu Dios. Su Dios. Dios escoge a Abraham para ser su Dios. Entonces vamos a ver que en el contexto del pacto vamos a encontrar siempre esa frase. Hago un pacto contigo para ser tu Dios. Es la esencia. Veamos otra vez en Éxodo 6. Éxodo 6, versículos 6 y 7. Dice la palabra de Dios. Yo soy el Señor y voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios. Voy a librarlos de su esclavitud. Voy a liberarlos con gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia. Haré de ustedes, aquí viene la fórmula pactual, mi pueblo y yo seré su Dios. Entonces, la fórmula del pacto es, ¿qué es lo que Dios busca en el pacto? Dios busca ser mi Dios y lo que yo debería buscar es ser el pueblo del Señor. Entonces, lo que me llama la atención aquí, Roberto, es que el pacto de Dios con el ser humano no está centrado en posesiones materiales, está centrado en la gente. Dios hace un pacto con gente. Dios no hace un pacto con un templo, con un edificio. Dios hace pacto con seres humanos y seres humanos pecadores, seres humanos caídos, seres humanos con problemas, con deficiencias. Y Dios viene y le dice, yo quiero ser tu Dios. Y yo no sé qué ve Dios en mí. Porque quizás tú piensas, pero ¿qué tiene Vladimir? Nada. Pero Dios se queda mirándome. Y le dice a Gabriel, que está al lado de él, ¿sabes una cosa? Yo quiero ser el Dios de ese negrito que está ahí. Y Gabriel puede pensar, ¿pero para qué Dios quiere? El ángel Gabriel. El ángel Gabriel, okay. Dios quiere una relación con Vladimir. Y Dios le dice al ángel, yo quiero ser el Dios de Vladimir. O sea, no es que yo estoy interesado en que él sea mi Dios. Él quiere ser mi Dios. Por lo tanto, el énfasis de Dios está en buscarme a mí, tremendo, en relacionarse conmigo,
en ser mi Dios. Y cuando Dios es mi Dios, eso tiene repercusiones importantes en nuestra vida, pastor. Definitivamente. Y si el pacto en esencia es la oferta de Dios para ser nuestro Dios, valga la redundancia, entonces, ¿cuál es la manera práctica en que podemos responder a eso? ¿Podemos nosotros hacer un pacto con Dios? Bueno, Dios nos llama a una relación de pacto, pero debemos entender que hacer un pacto con Dios, en el caso de nosotros, lo que significa es aceptar los términos de Dios. Nosotros no podemos negociar con Dios, ponerle condiciones a Dios. Lo único que podemos hacer, y eso sí hay que hacerlo, es decirle, Señor, yo te acepto como mi Dios. Yo quiero que ese pacto tuyo sea una realidad en mi vida. Y mi aceptación te la quiero demostrar por medio de mi obediencia. ¿Quieres ser mi Dios? Sí, por favor, sé mi Dios, yo acepto eso. ¿Qué quieres que haga? ¿Que guarde tu ley? Con gusto, Señor. ¿Qué quieres que haga? ¿Que el sábado lo obedezca? Con gusto, Señor. ¿Qué quieres que haga? ¿Que devuelva el diezmo de todo lo que tú me das? Yo acepto esos términos. ¿Que dé ofrendas generosas? Yo acepto esos términos. ¿Que me mantenga conectado con tu revelación, con tu palabra? Yo acepto esos términos. Y en ese sentido, pastor, es como nosotros entramos en una relación de pacto con Dios. Dios dice, Dios establece los términos y nosotros aceptamos y nos dedicamos en obediencia y en lealtad a mantener esa relación de pacto. ¿Qué ocurre en el camino si fallo? Levántate de nuevo porque Dios va a estar ahí. Siempre va a estar ahí. El peligro si pecas no es si Dios te va a perdonar, es si pecas tanto que un día ni siquiera tú mismo o tú misma quieras volver a pedirle perdón a Dios. Pero Dios nunca abandona a sus hijos. Cualquiera de nosotros que en este momento quiera entrar en esa relación de pacto, va a encontrar a un Dios más que dispuesto para recibirnos. El libro de Apocalipsis precisamente alude a esa fórmula pactual ya al final del libro. Dice Apocalipsis 21:3, el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres. Él morará con ellos, serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Lo que Apocalipsis está diciendo es, esa realidad escatológica del final de los tiempos, donde Dios en la tierra nueva agarrará a los redimidos, los colocará con Él y les dirá, por fin estamos juntos, por fin vivimos en la misma casa, por fin compartimos la misma morada. Y esto es así porque ustedes son mi pueblo y yo soy su Dios. El pacto lo que te da a ti la oportunidad es de comenzar a experimentar esa realidad futura ahora. Solo estará en el monte santo de Dios aquel que en este preciso instante entre en una relación de pacto con Dios, pero no para pedirle maíz, ni aguacate, ni un salario, ni una mujer, ni más dinero, para decirle a Dios, ¿cuál es el pacto? Que tú quieres ser mi Dios. Aquí estoy yo soy tu hijo, yo soy tu hija, aquí está tu pueblo. Dios entonces en el pacto lo que busca es una entrega. Él se entrega a ti para ser tu Dios y tú te entregas a Él para ser su pueblo. Esto pone el pacto, pastor, entonces en una dimensión de relación. Una relación entre Dios y sus hijos. Y vuelvo y repito, me emociona saber que a pesar de mis debilidades y de mis fallos, Dios quiera tener una relación conmigo. En el tiempo de Atalía, esa perversa reina que destruyó a toda la descendencia real en Israel, Dios llevó a cabo una obra especial a través de Joiada. Y Joiada le hizo este desafío al pueblo. Dice 2 de Reyes 11:17, Joiada hizo un pacto entre Jehová, el rey y el pueblo, que sería el pueblo de Jehová. Noten, en el pacto Dios dice, yo quiero ser tu Dios. Y mi respuesta en el pacto es, y yo seré tu pueblo.
que esa sea nuestra experiencia. Es ahí a donde tenemos nosotros que llegar. Y esto no tiene que ver con lo que tengo, tiene que ver con lo que soy. ¿Y qué soy? Soy un hombre, soy una mujer que a partir de este momento le entrega todo el control de mi vida a mi Dios, porque lo acepto como eso, como mi Dios, como mi dueño, como mi propietario, y esa es la esencia fundamental del pacto. Qué maravilla tener un Dios que hace pacto, que cumple el pacto en favor de todos nosotros. Ya volvemos para los minutos finales del programa de hoy aquí en Como Él nos ve. Como Él nos ve, una mirada al lado humano de la Iglesia. Maravilloso, Pastor Roberto Herrera, Pastor Vladimir Polanco, el tema que hemos estudiado, pacto o contrato. Hemos aprendido muchas ideas nuevas, un mensaje extraordinario. Es cierto, Dios nos ha dado la misión de ir a todo el mundo y predicar el Evangelio. Nos hizo discípulos suyos y es necesario entonces que cada miembro de la iglesia haga ese pacto con Dios como sus discípulos. Y ese es el primer compromiso que tenemos con Dios. Y que ese compromiso está por encima de todos los demás compromisos que tenemos en este mundo. Porque Dios exige adoración exclusiva y quiere tener una relación de pacto con cada uno de sus hijos. Es maravilloso saber eso, porque sus promesas son fieles y verdaderas e irrevocables. Dios quiere que la iglesia sea un lugar donde las personas aprendan a relacionarse en el amor de Dios y tengan un compromiso de fidelidad a Dios y un compromiso de entrega y sacrificio a su obra. De esa manera estamos listos para aquel día en que el Señor dirá: que se pongan de mi lado los que me han sido fieles, los que han hecho pacto conmigo y me han dado su vida como sacrificio. Maravillosa declaración. Y nos preguntamos hoy, ¿qué va a pasar ahora con ese conocimiento que tenemos? ¿Qué vamos a hacer con esa sabiduría que estamos recibiendo de este maravilloso capítulo, pacto o contrato? Permítame mostrarle algunas ideas que podemos hacer en la iglesia con nuestros hermanos para que esta experiencia religiosa sea verdadera. Lo primero es que la iglesia debe verse a sí misma como el espacio al que Dios trae constantemente a las personas para que crezcan en Él, tengan conocimiento de Él y ese compromiso con Dios entonces puedan diseminarlos hacia las demás personas. De ahí que la iglesia no debe tratar a los miembros como meros objetos y usarlos para alcanzar sus planes. No, la iglesia debe ver a las personas como hijos de Dios, como tesoro de su creación, como sus ovejas. A cada miembro de la iglesia hay que enseñarle el valor que ellos tienen para Dios. En primer lugar, desarrollarle en su vida cristiana un compromiso con Dios. Cada miembro de la iglesia debe desarrollar una responsabilidad no solo con Dios, sino también con la iglesia, también con la predicación del evangelio y también un compromiso de pacto con los recursos financieros. Esto significa que cada iglesia debería tener planes para enseñar a sus miembros a conocer a Dios, que sepan quién es Dios,
cómo actúa Dios, qué ha hecho Él por nosotros y qué espera de cada uno de nosotros. Luego enseñarles a cada miembro de la iglesia ser buenos miembros. Hay que enseñarle a ser buenos miembros. Otro punto importante es, como hemos visto en este maravilloso capítulo, estamos relacionados con Dios no como un contrato, sino en un pacto de amor. Sería bueno que cada miembro de la iglesia pueda conocer ese pacto que ha hecho con Dios. Tercero, debido a que el pacto que Dios hizo con nosotros en Cristo es eterno, Dios también nos ha asegurado un pacto lleno de bendiciones espirituales, según Efesios 1:3. Por lo tanto, nuestro pacto con Dios no debe ser solamente de palabras, sino de hechos. No solo palabras, sino de hechos. Muy importante, hermano. De la misma manera, así como la iglesia recibe a los miembros por profesión de fe y bautismos, también debemos animarle a ofrecerle a ellos la oportunidad de hacer un pacto cada día con Dios. Este es el centro de la mayordomía, una participación de cada miembro con su cuerpo, con su tiempo, con su dinero, con sus talentos, con la testificación y en otra área de la vida de la iglesia. Basado en esto, sería bueno que cada congregación al principio del año ofrezca a todos sus miembros un programa donde le dé la oportunidad de renovar su pacto de amor y fidelidad con Dios. Nuestro llamado es que cada miembro de la iglesia haga un pacto de fidelidad con Dios. Dios ya hizo su pacto con nosotros. Él espera nuestro pacto. El pacto es una decisión espiritual, pero también es una decisión mental, pero también es una decisión física. Hacemos un llamado a cada miembro de la iglesia a firmar su pacto de fidelidad con Dios en este año 2021. Animamos a cada iglesia a escoger un sábado para firmar el pacto. La Unión Dominicana proveerá la tarjeta de pacto para cada iglesia, porque se hace necesario que nuestro lema se cumpla: fieles a Dios hasta la muerte. Escuchemos la conclusión maravillosa de este capítulo con nuestros invitados especiales, los pastores Roberto Herrera y nuestro querido pastor Vladimir Polanco. Como Él nos ve, una mirada al lado humano de la iglesia. Sin duda alguna es mucho lo que hemos aprendido del capítulo 8 del libro que estamos estudiando, Como Él nos ve, en esta temática del Dios de pacto. Sin duda alguna, hemos entendido, ¿verdad?, que toda esta dinámica de los pactos divinos tienen su origen en el gran amor de Dios por nosotros. Dios nos ama. Ese es el fundamento de su pacto. No es tu comportamiento, no es tu fidelidad. Si Dios hiciera un pacto contigo, conmigo, basado en el comportamiento nuestro, en la fidelidad nuestra, no podríamos avanzar nada en la vida cristiana. Pero el pacto divino está basado en el amor de Dios, en la fidelidad de Dios, no en mía. Claro, si soy infiel, voy a dejar de recibir los beneficios que Dios me ofrece del plan, pero no voy a poder destruir el pacto, porque el pacto se basa en la fidelidad de Dios, no en la mía. Yo no soy el garante del pacto, soy el beneficiario del pacto. El garante es Dios y por eso el pacto es eterno. Ese amor de Dios lo llevó a escogernos a nosotros como criaturas especiales con las que Él quiere tener una relación a largo plazo. Y como nos escogió, nos ha hecho promesas de salvación, promesa de acompañarnos,
de ayudarnos, de bendecirnos, de perdonarnos. ¿Cómo Dios puede hacer que todas esas promesas se conviertan en una garantía para nosotros? Por medio de sus pactos. Él, con su amor y su elección, toma las promesas que nos ha hecho y dice, hijos, este es el pacto que tengo con ustedes. Es como darle una legalidad, es como ponerlo en tinta blanco y negro, es como ponerle el sello. El pacto de Dios es el sello de las promesas de Dios que proceden del amor de Dios por nosotros. Así que a mí me parece que lo más sensato es aprovecharnos de esa disposición de Dios. Agradecerle porque Él nos ve así como personas con las que Él puede hacer ese tipo de relación y pedirle que nos ayude a tomar todas las ventajas de los beneficios que ofrece una relación de pacto con Él. Antes de concluir este programa, me gustaría leer dos declaraciones. La primera es una declaración bíblica de 2 de Timoteo 2, 11 y 13. Mire, preste atención a esta secuencia. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, miren cómo Pablo cambia el discurso. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Él permanece fiel. Qué emocionante. Gloria a Dios. Él permanece fiel. ¿Pero a quién permanece Dios fiel? Al universo. A sí mismo. Permanece fiel a sí mismo y a nosotros. Y al pacto que nos y hizo. A nosotros. O sea, Dios es fiel. El pacto habla de un Dios que nunca nos fallará. Él no va a si fallar. hay algo que tú entiendes que no está funcionando como tú esperarías, no culpes a Dios, porque Él es fiel, totalmente. Y entonces me gustaría cerrar leyéndote en la página 121 del libro. 121 del libro. Dice, quizás yo pueda pensar que no soy digno, que mi infidelidad ha sido muy grande, que Dios está muy decepcionado de mí y que no querrá volver a relacionarse con alguien tan desleal como lo he sido yo. A todo el que piense así, el Señor le dice, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí, en las palmas de las manos te tengo esculpida. Pablo lo expresó con estas palabras, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. El pacto eterno habla de un Dios que suspira con un amor por cada uno de nosotros que es más fuerte que la muerte. Amén. Quizás lo mejor sería que, usando las palabras de Jeremías 55, nosotros vayamos al Señor, nos unamos a Él y le digamos, haremos contigo una alianza perpetua que no se olvidará nunca. Amén. Que Dios nos ayude entonces a tener con Él un pacto y que Dios nos ayude a vernos como Él nos ve, Amén. como hombres y mujeres que pasarán el resto de la eternidad con Él. Amén. Seguimos en un próximo encuentro de cómo Él nos ve.